Y bueno, primero que nada, darle la bienvenida al curso de Filosofía del Derecho Animal. Mi nombre es Sebastián Miranda Brenes, yo soy el fundador de la plataforma Ambiente Fractal y tuve la suerte de conocer en una visita fugaz a Guadalajara, en una librería independiente, el libro de La miseria del derecho de la maestra Nelly Lucano, el cual me lo leí y tuve el privilegio de encontrar una de las tal vez tesis más pragmáticas y menos abstractas sobre la teoría del derecho animal. Y me pareció fantástico, la verdad, y gracias a las redes sociales tuve la suerte de contactar a la doctora Nelly Lucano. Conversamos y después de con intercambiar un poquito, ¿verdad? A través del chat, se nos dio la oportunidad de iniciar este curso de 7 sesiones que comenzamos el día de hoy, donde creo que va a ser muy, pero muy importante para quienes nos interesa el tema del derecho animal. Ambiente Fractal es una plataforma educativa que ha surgido desde hace 2 años aproximadamente. Ya vamos para el tercer año, donde hemos venido haciendo una propuesta de cursos y capacitaciones desde el fondo de las problemáticas ambientales. La parte de la filosofía de ambiente fractal es ya a nivel técnico, tenemos mucha información en los procesos de la temática ambiental, pero ocupamos hacer un trabajo muy laborioso en el fondo del tema. En promover estos giros ontológicos, en promover otras cosmovisiones, entender las posibilidades que tenemos para poder transformar nuestras sociedades hacia otros modelos civilizatorios. Y bueno, creo que el curso que iniciamos el día de hoy es una muestra de esto, ¿verdad? Es una muestra de un trabajo muy profundo en el tema del derecho animal. Y para no extenderme mucho tiempo, y poder ya darle la bienvenida a la maestra Nelly. Bueno, Nelly, para presentarla formalmente, ¿verdad? Es doctora en Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ahorita, en este momento, es profesora e investigadora del COSUX, creo que no sé si se pronuncia así, en el Departamento de Filosofía. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias, Nelly. Ahorita es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, directora del proyecto universitario Animales y Praxis, que le recomiendo seguir, que trae información muy importante. Encargada del enlace académico y activista de la Organización Internacional Gubernamental, ONG Igualdad Animal México. Es una gran activista por los derechos de los animales y por promover también la alimentación basada en plantas. Y obviamente, como les mencionaba, autora del libro La miseria del derecho, que es una forma de repensar toda la idea del derecho animal. Así que creo que estando acá es una gran oportunidad que tenemos para tal vez conocer las posturas de un referente latinoamericano sobre una temática necesaria y que nos concierne. Así que Nelly, te agradezco montones por aceptar nuestra invitación al curso y a ustedes por estar acá. Espero que sea de muchísimo provecho. Y bueno, de mi parte seré un estudiante más, así que estaré por aquí también participando. Así que bueno, muchísimas gracias, bienvenida, bienvenidos y empezamos nuestro proceso. Bien, pues no me queda a mí más que devolver esas gracias, ese agradecimiento, porque la verdad, pues son espacios, ¿no? Donde uno puede ofrecer un poco las investigaciones, las ideas que uno va desarrollando, las teorías. Específicamente el tema de la cuestión animal es un tema que ha estado presente en toda mi investigación, ya que, pues como bien lo dijo el compañero Sebastián, pues yo soy un activista desde hace bastantes años. Y bueno, el poder vincular la filosofía con el activismo para mí ha sido como una de las experiencias más extraordinarias en toda mi vida y que espero que me acompañe pues a lo largo, ¿no? De lo que me reste estas capacidades intelectuales que uno pues tiene por ahí, ¿no? Espero que siempre esté por ahí. Bueno, efectivamente, pues el tema que vamos a ofrecer en este momento es esta filosofía del derecho animal. Es importante señalar que la filosofía del derecho no es abogacía.
Es decir, la abogacía, pues es ese ejercicio que llevan a cabo los abogados, ¿no? La actividad dirigida a la defensa de los intereses de otras personas, a veces otros seres, ante autoridades y tribunales, ¿no? Este ejercicio que se denomina abogacía, entonces también supondría que casi siempre, ¿no? Alguien tiene un título en derecho y este título, pues le faculta, ¿no? Para que lleve a cabo ese ejercicio de las diversas profesiones jurídicas, como puede ser, entre una de ellas, por supuesto, es la abogacía, la judicatura, pues, no sé, la asesoría, el notariado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer esta distinción porque además esta abogacía pues resalta un poco esas obligaciones que tenemos hacia otros animales, es decir, no hablaríamos de derechos propiamente, si hablamos de manera seria y de manera estricta desde la abogacía, solamente resaltaríamos obligaciones que tenemos hacia otros animales, que esto ha existido a lo largo de la historia, pero en ningún momento podríamos hablar de lo que hoy vamos a tratar, que son derechos de los animales, ¿no? Sino principalmente en esta área hablaríamos de leyes y casi siempre son leyes anticrueldad, es decir, leyes que nos ponen a nosotros como portadores de derechos y obligaciones, nos ponen límites a nuestras conductas para no causarles daño a eso que nosotros denominamos en el ámbito jurídico cosas. Es decir, los animales son juridificados con la categoría de cosas desde tiempos muy antiguos y por lo tanto lo único que hacen las leyes en el ámbito del derecho, lo único que hacen es ponerle límites a nuestras acciones, a nuestras actividades para causar, digamos, el menos daño posible a los animales, ¿no? Pero ellos pueden seguir siendo utilizados porque son categorizados, vuelvo a insistir, como cosas. Algo que vamos a llevar a cabo en el curso, pero de una vez se los adelanto para entender mejor esto, es que alguien puede decir, bueno, pero en algunas constituciones, eh, federales o estatales, pueden aparecer los animales clasificados como seres sintientes. Bueno, el que sean clasificados como seres sintientes no quiere decir que sean juridificados como personas o como sujetos de derecho, que son las dos categorías que el derecho asume, son necesarias para que alguien sea portador de derechos. Y en el caso de las personas de obligaciones también, ¿no? De tal manera que entonces cuando hablamos desde la abogacía o desde el derecho, ¿no? Como tal, sobre las cuestiones de los animales, hablaríamos solamente de las obligaciones que tenemos hacia esos animales, ¿no? Pero vuelvo a insistir, no podríamos hablar rigurosamente de derechos de los animales. En otras palabras, diríamos que entonces la abogacía, cuando dice que defiende, ¿no? los intereses de los animales, en realidad lo que está diciendo es que se deben hacer cumplir nuestras obligaciones hacia los animales, obligaciones que pueden estar inscritas en normatividades, como por ejemplo en un código penal, ¿no? Que nos indica que si nosotros realizamos una acción que está ya plenamente juridificada, positivada en el marco del Código Penal, pues podemos ser sancionados o porque cometemos un delito a la hora de llevar a cabo ciertas prácticas que ya están ahí bien enmarcadas, ¿no? Entonces hablaríamos de obligaciones que se encuentran en una gran diversidad de normatividades jurídicas, que pueden ser cuestiones meramente administrativas, no penales, sino solamente administrativas, pero están ahí, ¿no? Entonces, es importante señalar esto a diferencia de la filosofía del derecho. Cuando yo hablo de la filosofía del derecho, y bueno, esto lo han hecho muchísimos filósofos, juristas, ¿no? que se han dedicado a la filosofía del derecho, han hecho esta distinción, al menos enfocándose en la filosofía del derecho como tal general, para que no nos confundamos, pues, ¿no? Y a la hora también de hablar de los derechos de los animales, es importante separarlas para que no vayan a creer, vamos a ver leyes, vamos a ver normas, no vamos a... No, aquí vamos a hacer filosofía del derecho y en este caso animal, ¿no?
Entonces, esta filosofía del derecho, por una parte, diremos, pues es abordada tanto por filósofos, filósofas, pero también por juristas, ¿no? Juristas que en algún momento de su vida, pues se acercan a la filosofía del derecho y comienzan a elaborar y abordar diferentes problemas filosóficos suscitados por la práctica y por supuesto también por la existencia, ¿no?, de leyes. En el caso de los animales es muy claro que hay una contradicción muy enfática a la hora de que nosotros, en el ámbito del Código Civil, hemos enmarcado a los animales como cosas. Es una contradicción muy evidente porque los animales no son cosas. Las diferentes ciencias de la vida que nos proporcionan diferentes datos sobre ellos, pues nos muestran que efectivamente son seres con mundos subjetivos propios, con conciencia, con emotividades, afecciones, etcétera, ¿no? Es un poco lo que sucedió en la historia humana cuando a los esclavos se les categorizaba en tiempos antiguos, se les categorizaba como cosas también, ¿no? Es decir, estas cosas, había una contradicción y bueno, afortunadamente los los hombres y mujeres que habían sido esclavizados, pues en algún momento se rebelan, ¿verdad? Y señalan esta contradicción y evidencian al derecho que pues ellos no son cosas, son otros seres humanos, pero que de alguna forma, por diferentes circunstancias sociohistóricas, económicas, políticas, etcétera, pues habían sido categorizados como cosas para poder usarlos y abusar de ellos, ¿no? Ahorita voy a también exponer un poco esos dos términos, el uso, el abuso y el usufructo, que implica ser una cosa o una propiedad. Bueno, entonces en este caso es uno de los grandes problemas filosóficos que están dentro de la práctica y la existencia de leyes, ¿no? El haber categorizado y seguir categorizando a los animales como cosas dentro de los códigos penales. Bueno, eh, entonces, así como la discusión de cuestiones en torno al derecho, ¿no? Y a la clarificación de nociones relativas al derecho, estas pues nos llevan a que habitualmente no son afrontadas de un modo expreso. Es decir, por lo regular, estas son dadas por ya dadas, ¿no? Como si estas ya existieran, totalmente ausentes de las cuestiones históricas, ¿no? Como si fueran independientes de nosotros, como si nosotros no hubiésemos elaborado estas y producido, ¿no?, estas categorías, sino pareciera que estas categorías ya están ahí dadas como si fueran leyes naturales, pues, y entonces los juristas las asumen en su trabajo cotidiano y las interpretan, ¿no? Como si este fuese así, pues ya dado, ¿no? Como si fuese una ley natural. La filosofía del derecho lo que va a hacer es adentrarse a esa discusión, ¿no? Discusión que no está siendo abordada. Incluso hablaríamos de esas lagunas del derecho que se encuentran en las cuestiones de los animales, que también posibilitan que existan múltiples interpretaciones porque no hay categorías bien establecidas, ¿no? O bien que se puedan asumir contradicciones muy evidentes a la hora de decir unos animales y otros no, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos específicamente en México, cuando hablamos de la crueldad animal, pues el Código Penal nos dice, federal y el estatal, principalmente los estatales, nos señalan que pues está prohibida la crueldad animal, ¿no? Pero luego dice, se excepciona y cuando uno dice excepción, dice, bueno, o sea, por una parte aceptas que esto es crueldad, que esto es maltrato animal, pero excepcionas ciertos maltratos y no nos dice por qué razones, solamente lo estipula, ¿no? Entonces, todas esas, y esas excepciones, por supuesto, en mi país, por lo menos, todavía las corridas de toros, pues son esas excepciones, ¿no? Es decir, se acepta todavía ese tipo de maltrato o crueldad. Y esto, pues, por supuesto, la filosofía del derecho, entonces, tiene la oportunidad a partir de usar diferentes metodologías, principalmente la analítica, ya sea histórica o de los conceptos, pero también la lógica, ¿no? Es una herramienta muy importante para la filosofía para evidenciar dichas contradicciones, ¿no? Y mostrar en el ámbito jurídico
que estas excepciones, como ahorita lo acabo de decir, pues son totalmente arbitrarias, no se sustentan en ninguna argumentación seria, ¿no? Bueno, por otra parte, diríamos también que esta filosofía del derecho ofrece las posibilidades, pues, a los juristas, ¿no? Para reconocer la existencia de esos valores que están inspirando a una regla jurídica, ¿no? ¿Cuáles son los valores, las ideologías que están detrás a la hora de elaborar una regla jurídica o a la hora de omitir o suprimir una regla jurídica, ¿no? Estos valores, lamentablemente, bueno, yo los voy a nombrar como valores humanocéntricos en el caso de los animales, porque suponemos que quienes tienen mayor valor y los únicos que pueden ser reconocidos moral y jurídicamente en su totalidad somos la especie humana, ¿no? Y esto sigue siendo arbitrario porque es un valor que bien se puede desvanecer si nosotros lo revisamos desde una perspectiva nuevamente analítica, lógica, con evidencias, hechos, ¿no? Esto pues entonces resulta muy importante porque el jurista puede dar cuenta de eso y entonces aquellos juristas que dan cuenta de eso pues tratan de hacer ahora sí ciencia del derecho, ¿no? Nos vamos a enfocar luego en un jurista muy importante como fue Hans Kelsen, más adelante en otro momento, pero se los adelanto, en el caso de Hans Kelsen, escribe un texto que se llama Teoría Pura del Derecho. Bueno, escribe muchos, pero el que a mí me interesa es este de Teoría Pura del Derecho, principalmente porque él señala que lo que quiere hacer es depurar al derecho de todas esas ideologías que están alrededor y entonces hacer ciencia del derecho, ¿no? Es decir, hay que revisar los conceptos de manera analítica y evidenciar que estos conceptos o estas categorías efectivamente se están aplicando como sugieren, ¿no? Desde una formalidad. Esto pues llevó a Hans Kelsen a, a la tesis de que nosotros podíamos establecer obligaciones hacia los animales, como lo hacemos con los niños pequeños, por ejemplo, ¿no? Es decir, tendríamos las obligaciones de respetarlos en su totalidad. Pero bueno, eso lo dejo solamente como un ejemplo para entender cuando hablo de esta importancia de velar, ¿no? Que existen valores detrás de ciertas reglas jurídicas. También, por otra parte, diríamos que uno de los aportes, ¿no? Que ofrece la filosofía del derecho, sin duda también son evidenciar esos condicionamientos ideológicos del sistema jurídico, no solamente de realizar una regla jurídica, sino de los sistemas jurídicos que el jurista interpreta, ¿no? En estos sistemas jurídicos, por supuesto, nosotros, al menos en Latinoamérica, le tenemos una herencia al derecho romano, germánico, y entonces habrá que revisar, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese sistema jurídico, históricamente hablando, que está impregnado de ideologías y que llegan hasta nuestro momento y se instalan, ¿no? Una de estas ideologías, sin duda, fue la teoría del derecho natural, pero una específicamente porque hay dos versiones desde el análisis que yo hago. Hay una versión de la teoría del derecho natural humanocéntrica y la teoría del derecho natural donde están inscritos todos los animales desde tiempos muy antiguos. Ambas teorías o ambas concepciones estaban ya establecidas en el bisabuelo, por decirlo de alguna manera, de nuestro derecho. Y este bisabuelo era el Corpus Juris Civilis, es decir, esa compilación que hace Justiniano y que pues atrae, ¿no? A esos juristas, a este corpus y va introduciendo las diferentes concepciones, ¿no? Que existían y entre ellas, por supuesto, el derecho natural o la teoría del derecho natural era una concepción muy importante. Obviamente la que prevaleció en nuestro sistema jurídico, por ser herederos de este Corpus Juris Civilis, sin duda fue el derecho natural
humanocéntrico, ¿no? El derecho natural animal, ese pues quedó olvidado, quedó rezagado y pues la idea es volver a retomarlo en algún momento, ¿no? Bueno, entonces esos son algunos de los valores perdón, algunas de las ideologías, ¿no? Que se encuentran dentro de este sistema jurídico. Además, otra de las aportaciones que podríamos señalar es muy importante dentro de la filosofía del derecho, sin duda también son eh, la posibilidad de identificar, ¿no? Identificar que los fundamentos o la naturaleza de los argumentos que esgrimimos o que esgrimen principalmente los juristas, ¿no? En una positivación de normas, ¿no? Es decir, también su interpretación para resolver un conflicto. ¿Qué valores están detrás? ¿Cuáles son los argumentos que se están esgrimiendo y cuáles son los fundamentos que están detrás de esos argumentos, ¿no? Muchas veces, vuelvo a insistir, los argumentos se tornan meras opiniones, no están basadas en lo que en filosofía llamamos la episteme, es decir, en conocimientos, sino solamente en meras opiniones. Y pues estas opiniones traen consecuencias sumamente arbitrarias a la hora de decidir, ¿no? O de resolver un conflicto. En este caso, cuando se enfrentan, por ejemplo, los derechos, mejor dicho, las obligaciones que tenemos hacia los animales con los derechos humanos, ¿no? Muchas veces esas interpretaciones esa resolución casi siempre es a favor de los humanos, ¿no? Muy pocos casos se han resuelto. Desafortunadamente y afortunadamente a la vez porque es un precedente, pues, ¿no? Se han resuelto a favor de algunos animales, ¿no? Dos casos o algunos casos en Argentina, ahorita yo tengo dos en la mente, como fueron Sandra y Cecilia, que el jurista, ¿no? La jurista, mejor dicho, interpreta, ¿no? Y resuelve este conflicto a favor, en este caso, de estos dos animales a través de una herramienta jurídica muy importante que es el habeas corpus. De esto también vamos a hablar más adelante como ejemplos en otras sesiones para poder comprender, pues, ¿no? Hasta dónde efectivamente existen esos límites y esos alcances a la hora de resolver esos conflictos. Bueno, ya por último diría también que la filosofía del derecho aporta además una clarificación de los problemas que implican los hechos y los valores, ¿no? Es importante separar estas dos condiciones. Un hecho que es un hecho, ¿no? A un acontecimiento ya dado, pero también los valores que muchas veces están entrecruzados y se confunden. Como diríamos en filosofía, se confunde el ser con el deber ser, ¿no? Y entonces habrá que separarlos o si vamos efectivamente a vincularlos, tenemos que argumentar por qué estos están vinculados y cómo se comunican, ¿no? En el caso de la cuestión animal, por supuesto, ese hecho y ese valor que nosotros estamos estableciendo pueden tener una comunicación. Desde el hecho, diríamos, nos ayuda Hans Kelsen, vuelvo a insistir, desde su teoría pura del derecho, porque él dice, vamos a analizar el derecho a través de eso, ¿no? De lo que es, no de lo que debe ser, ¿no? Pero si lo evaluamos a través del naturalismo, principalmente elaborado por Ulpiano, que es este jurista que aparece en el Corpus Juris Civilis del cual les hablaba hace un momento, pues Ulpiano nos diría, bueno, a través del valor, ¿no? Y entonces comenzamos, y los diferentes filósofos y filósofas que han existido a lo largo de la historia y que nos ofrecen diferentes teorías y argumentaciones a través del valor, ¿no? Porque efectivamente los animales deben ser reconocidos dentro de los marcos jurídicos. Pero bueno, hasta aquí creo que nos puede ayudar bastante entender entonces que la filosofía del derecho podría ayudar en estas aportaciones, ¿no? Y por supuesto, pues el incremento, ¿no? De una conciencia crítica respecto a los tradicionales y específicos problemas del derecho que nosotros conocemos en manera general, y en el caso de los animales de manera más particular, y por consiguiente, por supuesto, una ruptura de esas posiciones rígidas, ¿no? Que dicen no solamente los humanos y no nos dan razones y cuando las
las evaluamos de manera lógica, pues evidenciamos que su argumentación es totalmente arbitraria, no se sostiene pues como tal. Y esta conciencia crítica sin duda ha permitido, ha posibilitado que en las constituciones los animales, por lo menos en algunas, por lo menos aparezcan clasificados como seres sintientes, ¿no? Aunque no sean personas, no sean sujetos de derecho, el decir que son seres sintientes, bueno, ya implica cierta conciencia dentro de moral, no jurídica, moral, dentro de los marcos jurídicos, y esto puede posibilitar que entonces el jurista, el abogado, el el juez, ¿no? Todos estos que hacen, que ya sea llevan a cabo diferentes prácticas dentro del derecho, pues tengan una concepción distinta, y entonces al enfrentar alguna normatividad, al recibir alguna iniciativa, pues tengan mayor posibilidad de entender y comprender que lo que se está exigiendo, en este caso para los animales, no es para una cosa inerte, ¿no? Como podría ser esta taza, sino son para seres que están sufriendo, para seres que tienen las experiencias agradables y desagradables como las tenemos nosotros de manera analógica. ¿Y por qué digo de manera analógica? Porque no son iguales, pueden ser similares en todo caso, como bien lo había establecido ya Aristóteles, ¿no? Entonces la analogía en el caso del derecho nos ayuda bastante para crear esa conciencia crítica, ¿no? Y no se digan las abrumadoras evidencias que tenemos sobre la conciencia animal, sobre la afectividad animal, sobre la emotividad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay elementos que son externos al problema de los animales, pero que sin duda, si nosotros resolviésemos ese problema, tendría consecuencias externas, como por ejemplo las cuestiones ambientales o las cuestiones a la salud humana, a la hambruna, ¿no? Humana, que podríamos mejorar esas condiciones también, sí, o la violencia, ¿no? Que existe entre humanos, si atendiésemos y nos pusiésemos serios en la cuestión animal y los reconociéramos efectivamente como los sujetos de derecho que son. Pero obviamente, vuelvo a insistir, si hablamos de sujeto de derecho o de derechos de los animales, es desde el ámbito de la filosofía del derecho, no desde la abogacía. Es erróneo hablar de derechos de los animales en la abogacía. ¿Por qué? Porque los animales, vuelvo a insistir, son considerados dentro de los marcos jurídicos, específicamente del Código Civil, como cosas. Y las cosas no tienen derechos, como no la tenían, por ejemplo, los esclavos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al tema de la filosofía del derecho, lo que nosotros vamos a hacer aquí en este curso es aplicar una dimensión analítica, por una parte, que refiere principalmente a identificar y hacer explícitos esos conceptos, ¿no? Conceptos que están alrededor de la cuestión animal, como puede ser el concepto de persona, de propiedad, el concepto de la misma norma, ¿no? El concepto de una sanción o simplemente de una institución que está regulando estas cuestiones sobre los animales. Estos entonces tendremos que identificarlos y hacer explícitos, ¿no? ¿Qué significan esos conceptos y si efectivamente tienen ese alcance que dicen tener, o lo tienen, pero en el ámbito de la efectividad, es decir, de la realización, no se están haciendo reales, ¿no? Es decir, no tienen esa efectividad, pues, ¿no? No se están haciendo, no se están concretizando como tal, aunque lo diga el concepto, o aunque el concepto pueda permitir que entren estos seres, ¿no? Eh, También vamos a tratar de ahondar en una dimensión que en la filosofía llamamos una dimensión sintética, que tiene que ver con definir ese intento de, de unir todo esto, todos estos conceptos, ¿no? En un todo coherente, ¿no? Ahí nos va a ayudar, por supuesto, mucho Kelsen, ya que lleguemos a este momento, van a ver cómo Kelsen, pues, hace esto, ¿no? Hace un análisis y luego una síntesis, y entonces
cuando llega el tema de los animales, no llega por una cuestión arbitraria o porque se le haya ocurrido, no, llega porque necesariamente tenía que llegar a esa temática a la hora de hacer ese análisis y esa síntesis, ¿no? Pero también cuando tratemos esta temática, vamos a entender, o por lo menos desde mi perspectiva, vamos a entender el derecho tanto en su dimensión histórica, es decir, no es una cuestión natural, el derecho es una cuestión histórica elaborada por y desarrollada por nosotros, ¿no? Los humanos, y entonces hay que revisar esa historia que tiene el derecho. Para ello nos vamos a apoyar en diferentes historiadores y en diferentes textos jurídicos que aparecen por ahí, ¿no? Y que nos hablan acerca de esta cuestión animal, pero también en su dimensión real, es decir, aquella que expresa los elementos de esa enmarcación o positividad, ¿no? Autoritativa y eficaz que tiene a nivel social, ¿no? Es decir, como una norma efectivamente se hace eficaz, es decir, la gente la realiza, pues, ¿no? En el ámbito social, ¿no? Si decimos que los animales son propiedades, bueno, obviamente una de las formas eficaces, por decirlo de alguna manera, ¿no? A nivel social, pues será el utilizarlos como eso, como propiedades, ¿no? Y cuando hablamos de propiedades, pues tiene ciertas características y vemos que entonces el derecho también, al ser real, pues tiene esa posibilidad de traducirse en esa eficacia, ¿no? Eh, y por supuesto, también vamos a abordar la dimensión ideal del derecho. ¿Por qué la dimensión ideal? Bueno, aquí me voy a enfocar en un autor que me parece muy importante, al menos creo que son dos, mejor dicho, ¿no? Que es Robert Alexi. Por una parte, porque para Robert Alexi el derecho tiene que tener un momento de corrección en su contenido. Es decir, hay que corregirlo, ¿no? En su contenido cuando él se basa en otro autor que se llama Gustav Rapuch, y Rapuch suponía que una ley resultaba injusta cuando rebasaba los límites, ¿no? Entonces, Alexi, pues cuando nos dice que hay que hacer esa corrección de contenido, se está enfocando en eso, es decir, cuando una ley ha rebasado los límites de justicia, es totalmente injusta, pues deja de ser derecho, ¿no? Para él. Pero también su corrección tiene que ver con el procedimiento, es decir, qué tipo de procedimientos estamos usando a la hora de hablar efectivamente del derecho, ¿no? Y si estos procedimientos son totalmente arbitrarios, como comúnmente sucede con los animales, pues obviamente este tendría que dejar de ser derecho, habría que corregirlo, ¿no? Esta corrección moral, por eso se habla de una dimensión ideal del derecho. Esta corrección moral, entonces, estaríamos hablando de una cuestión de justicia, si se fijan, ¿no? Y aquí pues aparece en toda su dimensión la filosofía, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, ¿qué más podría decirles en cuanto a esto? Creo que el último punto que me cabe ya resaltar para hacer esta distinción entre la abogacía y la filosofía del derecho sería que vamos a abordar el derecho natural de Ulpiano específicamente, nuevamente lo señalo porque él nos hablaría de una teoría enfocada, que tendríamos que desarrollar todos y todas, por supuesto, enfocada en el derecho natural animal. Y cuando hablo de derecho natural animal y cuando él hablaba de derecho natural animal, se refería a que todos, tanto animales humanos como animales no humanos, participaríamos de ese derecho que llamamos derecho natural y que en el caso humano ha posibilitado que todos los humanos seamos reconocidos, al menos moralmente, ¿no? En esta declaración que se lleva a cabo en 1948, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, el derecho natural humanocéntrico, sus alcances que tuvo, pues fue efectivamente reconocer a todos los humanos independientemente de su color de piel, de su etnia, de su sexo, de su intelectualidad, de su edad, ¿no? Independientemente de eso, reconoce a todos los humanos como
portadores eh, con valor intrínseco, ¿no? De esos derechos humanos, derechos naturales, ¿no? Bueno, en el caso de Ulpiano vamos a abordarlo porque estaríamos hablando de esa dimensión ideal también, ¿no? Una dimensión ideal que supone que efectivamente el derecho natural puede alcanzar, y a mi parecer, alcanza y debe alcanzar a todos los animales, sean humanos o sean no humanos. Es decir, aquí la característica de no pertenecer a la especie también se desvanecería, como se desvanecieron las características de tener un color de piel, de pertenecer a una etnia, de tener un sexo, de tener una edad, de tener una intelectualidad, ¿no? Eso se desvaneció con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entonces hablaríamos que habrá que construir una declaración universal de los derechos animales. Alguien puede decir, bueno, ya existe, o al menos dentro de la jerga, ¿no? Del derecho, se puede hablar que ya existe una declaración. El gran reto que tenemos es que esta declaración se haga efectiva dentro de los marcos jurídicos, es decir, se positiven. Cuando hablo de positividad, quiere decir que estén inscritos, ¿no? En un código, en una constitución, en una norma, se hagan efectivos, ¿no? Y por supuesto sean eficaces, es decir, que se lleven a cabo en estas sociedades, ¿no? Ese sería el gran reto que tenemos y entonces Ulpiano, de alguna u otra manera, sería como la fuente, ¿no? De este derecho natural y desde una perspectiva ideal. Bueno, dicho lo anterior, entonces creo que queda un poco más claro qué vamos a entender por filosofía del derecho, en este caso animal, que vuelvo a insistir. Yo estoy plenamente convencida que la filosofía del derecho animal es la única autorizada para hablar de derechos de los animales, porque en la abogacía, vuelvo a insistir, no existen las posibilidades de hablar de derechos de los animales, sino de obligaciones nuestras hacia los animales. Bueno, entonces vamos a comenzar con este primer punto que tenemos nosotros para hablar acerca de los límites del pensar el derecho animal. Bueno, por una parte, ya lo dije, uno de los grandes límites es que en nuestra Constitución se está enmarcada en el principio pro persona. Este principio pro persona, que casi todas las constituciones están en lo mismo, tiene que ver con que entre los sentidos posibles de una norma, ¿no? Habrá que privilegiar siempre a aquella que sea más favorable a la persona, en este caso a la persona humana, ¿no? Ya no se trata de una pregunta usual sobre qué norma es jerárquicamente, ¿no? Más superior, sino más bien qué norma es la más favorable, al menos que sea menos restrictiva para la persona, ¿no? Y esta va a ser la que va a prevalecer y ser aplicada en un caso concreto, ¿no? En un caso específico. De esta forma, pues es evidente que existe un elemento jurídico ya, como es el principio pro persona, que va a obstaculizar el llamado derecho animal desde la abogacía, ¿no? Pero no así, vuelvo a insistir, desde la filosofía del derecho. Por otra parte, otro límite que podemos pensar dentro o para pensar el derecho animal dentro de la abogacía, pues consiste en que dentro del ámbito jurídico existen legisladores, juristas o abogados que se sitúan en un ejercicio donde su punto de vista es meramente formal y suponen que una norma jurídica es independiente a si es justa o no lo es, ¿no? Es decir, lo único que importa es que haya sido establecida por una autoridad y que esta autoridad, por supuesto, esté autorizada para producir esa norma jurídica, ¿no? Toman el derecho, por decirlo de alguna manera, como un medio, pero olvidan su fin. El fin del derecho pareciera que siempre ha sido la justicia, ¿no? Conciben de esta forma, entonces, la principal y única función del derecho como una mera descripción, aplicación de normas, pero no recomiendan una solución como mejor que otra, ¿no? Es decir, no se animan a hablar de justicia y estas cosas. También otro de los límites es, por supuesto, que el derecho se vea como una mera ideología, porque supone que las leyes deben ser obedecidas incondicionalmente, ¿no? Con independencia de su contenido, incluso aunque este contenido, por supuesto, sea
como ya lo dije en un momento, contradictorio, ¿no? Y esta contradicción se hace evidente a través de un análisis lógico y analítico. Otro obstáculo que vamos a tener por ahí va a ser la categorización jurídica de la cual ya hablé, ¿no? El cual se permite acreditar derechos como son el concepto de persona y el concepto de sujeto de derecho, que vamos a ver más adelante también porque vamos a analizar estos conceptos, como el concepto de persona definitivamente no se puede aplicar a los animales desde una perspectiva analítica. Mientras que el concepto de sujeto de derecho sí se puede aplicar sin problema. El gran reto que tenemos en algunas constituciones es que este concepto de sujeto de derecho aún no aparece legitimado por el ámbito jurídico, ¿no? Sino solamente el de persona. Bueno, pero entonces habrá que clarificar esos conceptos para poder entender si efectivamente los animales pueden entrar o no, pero en este momento diríamos son un obstáculo para poder hablar de esos derechos de los animales desde la abogacía, vuelvo a insistir, ¿no? Y por supuesto, entonces, si los animales están categorizados como cosas, pues no acreditan derechos, ¿no? En términos más sencillos, ellos, pues dentro de estos códigos civiles, pues ellos solamente son propiedades, bienes muebles, bienes inmuebles, mercancías, incluso, ¿no? Ahora con el arribo del capitalismo, ese concepto de mercancía también se instaura dentro de los códigos civiles y penales, y entonces hablamos que los animales son mercancías como cualquier otra mercancía que es utilizada dentro del capitalismo para acumular riquezas, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunas de los límites de este derecho, ya hablando desde la filosofía del derecho, que está fundamentada, pues, totalmente para señalar, como ya dije, y darle elementos a los abogados o a quienes llevan a cabo el ejercicio jurídico, diríamos, son las fuentes, ¿no? Las fuentes del derecho romano-germánico. Por una parte, este derecho, pues es la normatividad genealógica, ¿no? Es decir, es nuestro abuelo o bisabuelo, como le quieran llamar, ¿no? Y valorativa de nuestros actuales sistemas jurídicos, ¿no? Esto nos ayuda el ir a reconocer qué dijeron estos marcos jurídicos, el derecho romano y germánico, pues nos ayuda a entender que las diferentes instituciones, nociones o conceptos pues son relevantes a la hora de atender algún problema que atañe a una regulación del comportamiento humano, ¿no? Este comportamiento humano, por supuesto, tiene que ser regulado por una coerción jurídica principalmente. Entonces, atender la historia de este derecho nos permite comprender en buena medida la situación actual que tienen los animales no humanos que están categorizados de esta manera, ¿no? Y por supuesto también diríamos que este derecho romano se origina a través de creencias filosóficas, creencias religiosas, ya institucionalizadas y reconocidas, ¿no? De tal modo que entonces este derecho no es ciencia del derecho como muchas veces suponemos, no está alejado, ¿no? De concepciones metafísicas, filosóficas o religiosas, está plagado de eso y por tanto eso permite, vuelvo a insistir, diversas interpretaciones arbitrarias, ¿no? En torno a la cuestión animal. Por citar algunos ejemplos, la cuestión del derecho natural, del cual hablábamos hace un momento, es edificado principalmente por los estoicos y Tulio Cicerón, que es uno de los grandes teóricos juristas que trasladan esa teoría del derecho natural al derecho romano, ¿sí? Él era un estoico y entonces esa idea del derecho natural la traslada a los marcos jurídicos. Una idea filosófica la lleva a una positivación, ¿no? De tal forma que entonces este derecho natural pues impregna hasta nuestras fechas nuestros marcos legislativos, ¿no? ¿Cuál era la idea de los estoicos para un poco entender esto? Bueno, por una parte, los estoicos suponían que los humanos, específicamente los hombres, participaban de una razón común que era herencia de una divinidad, ¿no?
Entonces, esto enaltecía ese ideal humano, ¿no? Los humanos estaban caracterizados por ese uso de la razón como parte de ese derecho natural. Es decir, para los estoicos, el que alguien tuviese razón, pues era sinónimo de tener derecho natural, porque Dios, de manera natural, había... Y cuando hablo de Dios, no hablo del Dios cristiano, ¿eh? Para los estoicos, Dios para ellos estaría en todos lados y en todas partes, sería como un nous, pues, ¿no? De tal manera que entonces, si nosotros participábamos de esa razón, pues nosotros reconocíamos el derecho natural y por lo tanto nosotros éramos acreedores de esos derechos, ¿no? Por nuestra racionalidad. Pero en cambio los animales no participaban, para los estoicos, no participaban de este derecho natural porque no poseían razón, no poseían logos, ¿no? Para los estoicos esta posesión entonces suponía que había que enmarcar a los animales fuera de ese derecho natural, ¿no? Y bueno, como se pueden dar cuenta dentro de nuestros marcos legislativos, pues sucede así. Es decir, los animales muchas veces no son reconocidos porque suponemos que no tienen obligaciones, ¿no? Bueno, de hecho no las tendrían obligaciones jurídicas. Sin embargo, esto es arbitrario porque existen seres humanos que no tienen obligaciones jurídicas, sin embargo, sí tienen derechos, ¿no? Como pueden ser los niños muy pequeñitos o los altos deficientes mentales, ¿no? Entonces diríamos, esto es arbitrario. El uso de la razón no te garantiza que seas participante del derecho natural, como suponían los estoicos, ¿no? Sin embargo, fue una teoría que impregnó los marcos jurídicos de aquel entonces y que se trasladó a nuestros marcos jurídicos actuales. Eh, ¿Me permites pasar una imagen, Sebastián? Claro, dame espera. Sí. Ok, ¿a qué horas terminamos, Sebastián? No debe ser que me pase. Según quedamos a las 6 de la tarde, Wow. pero si querés tomar más tiempo, adelante. Bueno, voy a tratar de no, mm, En la de buena tienes tenés no. derecho ahorita para, fíjate a ver. Ah, no, ahorita pues, porque vos estás de host, de hecho. Te puse de host por si se me cortaba la señal o algo. Ok, bueno, entonces, si podemos ver en este texto de Crisipo de Solos, que es uno de los grandes padres del estoicismo, ¿no? Podemos leer en el último párrafo, dice lo siguiente, ¿no? La justicia, sin embargo, es un vínculo exclusivo entre los hombres y los dioses, la justicia, ¿no? Dice de los dioses, al sabio no le liga ningún vínculo de justicia con respecto de los animales. Y bueno, así como este fragmento, podemos encontrar muchísimos otros fragmentos que nos hablan de que efectivamente los estoicos rechazaban totalmente que los animales tuviesen derechos naturales, ¿no? Vuelvo a insistir, estos derechos naturales son importantísimos a la hora de establecer y reconocer a todos los humanos como miembros de una comunidad moral y jurídica. Bueno, por otra parte, en la Edad Media, pues sabemos que el cristianismo tuvo un poder tremendo, ¿no? En toda la Edad Media. Y quienes construían esas normatividades, pues eran principalmente los clérigos. Entonces, este imperio romano, cuando comienza a fomentar nuevas relaciones entre la iglesia y el Estado, pues sin duda traslada nuevamente esa idea del derecho natural a estas normatividades, ¿no? Entre ellas el Corpus Juris Civilis, del cual les hablaba hace un momento. Pero bueno, hablando del derecho como un hecho histórico, diríamos que la influencia de la religión cristiana en el derecho no fue solo en el terreno de las ideas, sino también en el terreno de las prácticas mismas. Es decir, los ministros de la iglesia a la vez promulgaban leyes, ¿no? De tal manera que no existía una distinción clara entre las sanciones que tenían un origen religioso, pero tampoco entre las
sanciones que tenían un origen meramente secular, es decir, de la normatividad del derecho como tal, ¿no? Entonces, los obispos muchas veces eran quienes sentenciaban a los culpables y se confundía qué era un pecado y qué era un delito, ¿no? De tal manera que entonces, como podemos darnos cuentas, pecados como por ejemplo que tenían que ver con la sexualidad, los maritales, pues, ¿no? La hechicería, la magia, violaciones de votos y otras cosas, pues muchas veces eran sancionados como si fuesen delitos, delitos penales, ¿no? Y muchos otros delitos penales como el robo, el asesinato, ¿no? Muchas veces estaban, mejor dicho, castigados a través del pecado, es decir, se ponían sanciones que rézate no sé cuántos padres nuestros o haz esto, haz aquello, ¿no? Entonces se confundía el delito con el pecado. Y esto, imagínense, sucedió durante siglos y siglos y siglos, de tal manera que todas esas ideas cristianas se fueron metiendo también al marco del derecho. En el caso de los animales, nosotros sabemos que una de las grandes interpretaciones que se hizo con respecto a si teníamos o no deberes hacia estos animales, pues sin duda fue la idea de que Dios, al menos en el Génesis, que es una interpretación. Hay otras interpretaciones muy importantes que señalar que sí reconocen a los animales, como portadores de esos derechos naturales, ¿no? Pero bueno, la que más prevaleció fue aquella que señala en el Génesis, donde Dios le da el poderío al humano, ¿no? Y le dice, pues aquí tienes todo este mundo y dispón de él, ¿no? Entre ellos, por supuesto, los animales. Entonces, esa versión se quedó y, por supuesto, teóricos muy importantes como Agustín de Hipona, o Tomás de Aquino, pues volvieron a fortalecer esa idea y esto se trasladó también a los marcos jurídicos, ¿no? De tal forma que entonces cuestiones como el poderío, pues, de los papas, pues fue súper importante a la hora de llevar a cabo una serie de normatividades, ¿no? A tal grado que incluso los papas tenían, a partir de este Gregorio VII, tenían la posibilidad de excomulgar a emperadores. ¿Y qué significaba excomulgar a los emperadores? Pues sacarlos de la comunidad, ¿no? Sacarlos de la comunidad era quitarles poderío ante el pueblo que estaba a su cargo, ¿no? De tal manera que entonces, pues estas ideas fueron estableciéndose dentro de los marcos jurídicos. Eh, una cuestión más es el concepto de persona, que vuelvo a insistir, vamos a profundizarlo más, pero para hablar de esta cuestión del cristianismo dentro de una de las fuentes, ¿no? De los marcos romano-germánicos, pues es el concepto de persona. Y este concepto de persona lo resalto porque Tomás de Aquino, pues retoma una definición que había hecho un filósofo llamado Boecio. Y bueno, para Boecio, la persona, él decía, es la sustancia individual de naturaleza racional. Y uno se pregunta, wow, ¿verdad? Está toda esta metafísica que es, ¿no? Una sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Bueno, y entonces, por supuesto, ellos, bajo su concepción cristiana, pues suponían que esa persona era sí la persona de Dios, sí la persona de Cristo, sí la persona del Espíritu Santo, pero también la persona humana, ¿no? Porque participamos al ser imagen y semejanza de Dios, nuevamente, ¿verdad? Esa divinidad, al ser imagen y semejanza de Dios, pues teníamos esa personalidad y por lo tanto teníamos lo que hasta la fecha seguimos llamando y reconociendo como algo muy importante, que es nuestra hay esto que llama Kant, se me ha ido la palabra, dignidad, ¿no? Tenemos dignidad, somos dignos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, imagínense, ¿no? Entonces los animales, pues obviamente dentro de esta concepción también ahora religiosa, ya no filosófica, sino religiosa, pues suponían que los animales no poseían alma y por lo tanto... Al no poseer alma, pues no iban a ir al reino de Dios, ¿no? Y por lo tanto, pues no teníamos por qué reconocerlos dentro del ámbito jurídico. Sin embargo, vamos a ver más adelante, ya casi al final de nuestro curso, vamos a ver que en la Edad Media a los animales
en algunos juicios, al menos 93 juicios que tiene registrado un historiador, Evans, nos señala cómo se llevaban juicios hacia los animales. Y para llevar un juicio hacia los animales en la Alta Edad Media, pues tenían que ser reconocidos con cierta personalidad. Es decir, no se puede enjuiciar a nadie que no tenga cierta personalidad, ¿no? Por lo tanto, diríamos, pues no había una claridad, si se fijan, no había una claridad y había mucha arbitrariedad a la hora de decir si los animales tenían personalidad o no la tenían, ¿no? Y estos juicios son clara evidencia de esa contradicción absurda y arbitraria en torno a la cuestión de los animales, ¿no? Ya en tiempos más recientes, con esto un poco voy a ir cerrando, ya en tiempos más recientes hablamos de que cambia la concepción, ya no es religiosa, ya hablamos de una visión más racionalista y es en la Ilustración cuando se comienzan a elaborar los diferentes derechos, principalmente ya derechos para los hombres, ¿no? Hablamos de esta declaración que se genera en 1789, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y por qué la resalto? Bueno, la resalto por dos cuestiones. Una, porque esta declaración vuelve a enaltecer esa, esa cuestión de los derechos naturales, pero también nos va a hablar de algunos derechos naturales y entre ellos, entre esos derechos naturales está el derecho a la propiedad. Y los animales, como ya estaban categorizados dentro de los marcos jurídicos como propiedades, entonces nosotros teníamos derecho ahora racionalmente a disponer de ellos, como cualquier otra propiedad, ¿no? Esto lo teoriza muy bien en el caso, por ejemplo, de John Locke, ¿no? Él nos muestra en su tratado, nos muestra cómo efectivamente él en su concepción de propiedad privada, pues dice nosotros podemos disponer de los animales, ¿no? Al cazarlos, al encerrarlos, al domesticarlos, ¿no? Podemos disponer de ellos porque ellos son propiedades, ¿no? De esta manera entonces podemos darnos cuenta que esa idea del derecho natural pues va a traer consecuencias nefastas para los animales y estas consecuencias nefastas pues tienen que ver con una categorización que se les impuso desde tiempos muy antiguos, como ya lo dije, ¿no? Pero que fue cambiando según el modelo económico en el cual nos encontrábamos. En el caso actual, los animales padecen el peor efecto de esa teoría del derecho natural porque ahora no solamente son propiedades, sino son meras mercancías y esas meras mercancías están totalmente, su sintiencia, como decíamos hace un momento, está totalmente desvanecida, esfumada, a tal grado que entonces se ha normalizado y se ha tratado de indicar, ¿no? Que podemos utilizar estos animales y lo más que podemos alcanzar dentro de los marcos jurídicos son cierto bienestar, ¿no? No la liberación como tal. Es por eso que cuando yo hablo de estos límites y enmarco específicamente el derecho como un antecedente, el derecho romano germánico, pues estoy señalando que ese derecho románico germánico con sus diferentes categorías posibilita que en este momento, a la hora de ser herederos de este derecho, posibilita que en este momento el sistema capitalista, ya no el feudalismo, ya no el mercantilismo, ahora el capitalismo se ensañe más con estos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las lógicas del capitalismo o la lógica por excelencia del capitalismo es la acumulación de riquezas. Y si los animales, principalmente los animales que se usan para el consumo humano, generan riqueza, pues obviamente hay que mantenerlos, ¿no? No hay que soltarlos. Por eso habrá que pensar la liberación animal no desde el derecho necesariamente, sino desde otras prácticas, ¿no? Que nos puedan llevar a liberar a estos animales. No estamos haciendo ciencia del derecho en los marcos jurídicos, lamentablemente, porque como estamos señalando, está impregnada pues por una serie de metafísicas, una serie de ideologías, una serie de concepciones religiosas, ¿no? Arbitrarias, por supuesto, y entonces señalaríamos que no estamos haciendo una verdadera ciencia del derecho. Si hiciéramos ciencia del derecho dentro de los marcos jurídicos,
por seguir a Kelsen, por ejemplo, ¿no? Estoy segura que la situación de los animales sería otra. Pero no hay que ser ingenuos y no hay que pasar desapercibido que nos encontramos en un modelo económico muy poderoso, muy fuerte, como es el capitalismo, y por lo tanto el capitalismo no va a ser coherente, ¿verdad? Y va a decir, ah, no, sí, si eso dice, entonces vamos a seguir la lógica y la analítica. Obviamente, ¿no? Porque su lógica, vuelvo a insistir, está regida por la acumulación de riquezas, el monopolio de riquezas. Y los animales, lamentablemente, por el uso que les damos, pues generan mucha, mucha riqueza. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí, digo, es un brevísimo. Habrá que discutir muchas otras cosas más, pero quisiera que nos quedáramos un poco con esto para ir avanzando en los siguientes momentos. Gracias. Bueno, Nelly, perfecto. Te agradezco por esa introducción tan amplia, tan hermosa, tan completa, ¿verdad? Darnos el panorama de lo que vamos a ir trabajando en estas próximas 6 sesiones. Y creo que con esta introducción podemos abrir un espacio de preguntas para quien quiera tomar la palabra y poder preguntarle a la maestra Nelly lo que gusten. Sí me gustaría que si toman la palabra, que ya que no nos presentamos al inicio, puedan presentarse, ¿verdad? De qué país son, y ya puedan realizar su pregunta para que también Nelly vaya conociéndolos un poco y cuáles son sus intereses en relación al curso. Así que quien guste, no sé si Antonio, querés iniciar, creo que tenés la cámara encendida, entonces adelante, bienvenido. Sí, muchas gracias, Sebastián. Aprovecho de saludarla a la doctora Nelly. Yo soy de Argentina. Yo soy abogado animalista, pero a la vez nada, tengo, participo en mi vida de la ética vegana y tengo una mirada abolicionista que nada, tenemos cercanía en muchos de los temas que expresa la doctora. Yo por ahí le consulto este tema porque en muchos países, en Argentina, por ejemplo, ahora hay varias reformas constitucionales que se están planteando. Y está este tema del reconocimiento de sujeto de derecho, pero como bien señaló Eda, hay una estructura que condiciona mucho esto, y si se llegase a reconocer sujeto de derecho, tampoco en estos contextos creo que sería muy eficaz un reconocimiento y sería como algo ilusorio. Pienso que hay como una ingenuidad, yo veo en colegas que a partir de ciertos reconocimientos que son determinados animales, con condiciones muy particulares, mucho similares a los seres humanos, piensa que con estos reconocimientos se va a avanzar, pero nada, hay como marcos más complejos, estructuras más complejas. Entonces no sé qué piensa que, si ella piensa que el rol del derecho en este contexto, o sea, entendió como el sistema jurídico es limitado y habría que ir por otros lugares, digamos, más, que por miradas más estructurales. Pregunta estaría referido. Hay una categoría que no sé qué pensás que es jurídica, pero cómo podrías pensarla también desde la filosofía. Yo vi en la Constitución de México de Baja California, aparece esta idea de sujeto de especial protección, pero si nosotros miramos estas contradicciones internas que vos señalás, aparece esa subjetividad mencionada como especial protección de otras normas por debajo de la Constitución de Baja California, donde permite todos estos usos. Eh, y eso creo que también es como una contradicción que surge por descontextualizar también el- el- las categorías. Por ejemplo, esa categoría de sujeto de especial protección nace del derecho de Colombia, por ejemplo, que tenía en cuenta la especial vulnerabilidad de determinados humanos, niños, discapacitados, personas ancianas, pero acá se la traslada a un contexto distinto y sin buscar una coherencia del sistema porque tampoco es posible con lo que habíamos hablado del sistema económico. Bueno, esa cuestión me interesa, estas dos cuestiones, una el rol de derecho y qué te parece esta categoría que parece bastante engañosa, el supuesto especial protección. No sé si has reflexionado sobre esa categoría que estuvo en el proyecto de la reforma constitucional de Chile y ahora está en este tema de Baja California. Eso me interesa. Vuélvanmelo a repetir, ¿sujeto qué? Sujeto de especial protección. De especial protección. Apareció cuando se quería reformar la constitución chilena. Ujú. Y después apareció en la Constitución de Baja California y en Argentina en una reforma constitucional de la provincia de La Rioja. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, no, no la conozco, no la he investigado, pero estoy de acuerdo contigo en que no hay que caer en esa ingenuidad y también no hay que descontextualizar.
Y volviendo a estas dos categorías que señalábamos que rigen a los marcos jurídicos, como es el de persona o en algunos casos el sujeto de derecho, yo creo que una muestra muy clara de lo que está señalando, sin duda, es cuando en el 2018 a lo que llamamos o lo que se llama en el Ecuador la Pachamama, ¿no? Que es la naturaleza, en la Constitución aparece como sujeto de derecho, sin embargo, se le sigue explotando a diestra y siniestra, ¿no? De tal manera que entonces diríamos que eso, no hay que caer en la ingenuidad de que por el simple hecho de categorizar a los animales, incluso como sujetos de derecho, entonces van a ser respetados esos derechos, ¿no? Y clara muestra es Pachamama en el Ecuador, que sí aparece como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que salirnos de esa perspectiva de que el derecho nos va a dar las herramientas para liberar a los animales y tenemos que pensar nuevas formas de liberación animal, ¿no? Podemos ofrecer, por supuesto, buenos argumentos y podemos utilizar al derecho como una herramienta para aminorar el sufrimiento de los animales, ¿de acuerdo? Es decir, podemos lograr cierto bienestar. Pero no más, al menos hasta ahorita no más, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hay que hacer? A mi parecer, tenemos muchísimas acciones, principalmente sociales, dentro de los colectivos, de los movimientos, del activismo, de la lucha social, ¿no? Tenemos muchas acciones para ir cambiando esta situación. Tú como abogado lo debes de saber mejor que yo, todas estas revoluciones del reconocimiento de diferentes sectores dentro del derecho primero se gestan en lo social, ¿no? Es decir, hay una presión social que hace que el derecho cambie esas normatividades. Entonces, también en la cuestión animal tenemos que trabajar todavía más arduamente la cuestión social para luego que exista una exigencia total para cambiar esas leyes totalmente injustas, ¿no? Te prometo que voy a revisar ese concepto de sujeto de especial protección, la desconozco y te agradecería si tienes textos sobre eso, que me los compartieras para indagar más también sobre esa temática. Sí, si me pasa su correo, le comparto después lo existente. Claro que No, sí. y coincido con la reflexión que usted hace, le comparto esto que en Argentina, cuando usted mencionó todos los habeas corpus, acciones de amparo, eso Ujú. venía de un contexto que nacía en la década del 80, cuando muchos activistas se empezaban a movilizar, hacían abrazos simbólicos zoológicos, se juntaban firmas, y fue por más de 20 años que todas esas acciones fueron como concientizando, o sea, no hay que interpretar esas acciones procesales de una suerte de extensionalismo jurídico sin esa base cultural que se fueron forjando. Yo coincido en eso, que por ahí falta a veces. Yo ahí me voy a anotar su correo y le voy a compartir Sí, las constituciones. muchas gracias. Sí, No, Antonio, muchas gracias. totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que reconocer pues toda esa exigencia social que está detrás, ¿no? Que no es una acción individual, efectivamente. No es que la jueza solamente porque, no, había toda una exigencia, histórica detrás de todo esto. Muchas gracias por haberlo aclarado. Sí, Sí, Antonio, te agradezco por la participación. Y no, también recordarles que vamos a tener el grupo del WhatsApp también, que justamente es para esto, ¿verdad? Entonces, si gustas, Antonio, también mandar la información por ahí sobre esta categoría para que también las demás personas las conozcamos, estaría maravilloso. Y así podamos activar nuestra comunidad de aprendizaje. Así que gracias por tus preguntas, tu intervención. Y no sé si alguien más quiere levantar o tomar la palabra, hacerle alguna consulta de la exposición de la doctora Nelly. Quedó al tanto. No sé si Limsa, Flor, Iram o Perla, quisiera participar. Hola, Flor, ¿me escuchan? adelante. Sí, te escuchamos, adelante. Perdón, es que sí, es hora de jugar con el perro y entonces, ¿verdad? Aquí ando escuchando Me y encanta. Sí. jugando con Epigenio. No, bueno, a la doctora Nelly la escuché la semana pasada yo estoy en un diplomado de bioética y entonces me colé por aquí ahora. Pero no, nada, o sea, creo que esta es una buena introducción, un buen panorama y justo nomás me preguntaba o más bien pensaba que yo creo que pocos, o sea, desde los estoicos, desde hace más de 2000 años, hasta ahorita como que veo que el panorama no ha cambiado demasiado tampoco, ¿no? Entonces, pues como dice, ¿te puedo hablar de tú, Nelly?
como dice Nelly, ¿no? Creo que el derecho en realidad como tal, jurídico, no, o sea, tenemos que pensarlo desde otro, desde más allá, ¿no? De este punto a lo mejor filosófico, de conciencia. Y sí, o sea, no quiere decir que no hagamos presión social para que haya leyes, ¿no? Pero sí, o sea, después de 2000 años y no hemos avanzado mucho, creo que, digo, sí se ha avanzado, pero pues todavía queda mucho por hacer, ¿no? Entonces es como una buena reflexión de que pues sí necesitamos pues conocer más, concientizar. Yo para mí creo que la educación y la conciencia es la clave como para poder cambiar el chip, ¿no? Y más en estos tiempos de capitalismo y pues no sé a dónde vayamos ahora, pero sí, y bueno, pues esperemos que en las siguientes semanas pues también podamos aprender mucho más. Y, pues, no, digo, nomás era un comentario y pues gracias por la visión general. Te agradezco, Flor. No sé si me quieres aportar algo. Hola, Bueno. buenas noches. Dale, Lindsay, dame un segundo. Bueno, para el comentario de Flor, ¿verdad? Que me encanta. Creo que hay algo que a mí siempre me gusta señalar. Ahí te robo tal vez en un pequeño espacio, Nelly. Que sí, justamente estamos a veces en este panorama un poco oscuro, de decir, mira, 2000 años y no ha cambiado nada, ¿verdad? Sin embargo, para mí, cuando uno ve las luchas, los avances de las luchas feministas, para mí es muy esperanzador ver hasta dónde han avanzado, ¿verdad? Todas estas luchas de las mujeres en función de su reconocimiento de los derechos. Y creo que a nivel de ecologismos, ¿verdad? Ya Nelly lo mencionó cuando ya se reconoce, aunque sea, ¿verdad? En papel, el reconocimiento de la madre tierra en las constituciones de Ecuador y Bolivia como sujetos de derecho. Es un logro muy, muy significativo y que justamente estamos hablando de apenas, si acaso, 50 60 máximo 70 años de lucha para transformaciones radicales que se van ocupando y creo que el avance sí se está logrando. Entonces creo que por ahí podemos esperanzarnos, ¿verdad? Un poco de que estos espacios, estos trabajos, estas luchas que se están veniendo y que somos parte de, activos de, eh, forman parte del cambio y presionamos a que realmente se vengan reconfigurando las cosas, ¿verdad? Entonces quería decirte esto, Flor, porque sí, a veces uno dice, 2000 años, pero sí, son 2000 años que pesan, pero son 2000 años que han venido agrietándose, ¿verdad? Donde ya trabajos como el de la doctora y otros autores han venido permeando y han venido generando posibilidades de reconfiguración que justamente, ¿verdad? Es parte de lo que estamos tratando de hacer. Perdón, Link, que te tomé la palabra. Voy a darle la palabra hasta a Mónica, ¿verdad? Antes de vos, que tenía levantadita la mano previo. Y después te doy la palabra a Link, perdóname. Adelante, Mónica. Quería decir algo súper similar. Yo lo pienso muy similar, la parte de los derechos de los animales. No sé, doctora, usted cómo lo vea, pero pienso que es como la siguiente revolución moral, ¿no? A mí eso me da un poco de esperanza, o sea que, por ejemplo, las mujeres tenemos pocos años relativamente que tenemos derechos electorales o un poco más de autonomía sobre nuestros cuerpos, entonces yo lo entiendo como una siguiente revolución moral. Y pues me encantó esta introducción. Hay muchos temas que conozco desde el derecho, pero un derecho pues muy antropocéntrico todavía, ¿no? Como la fórmula Radbruch y todo esto del derecho insoportablemente injusto. Me entusiasma mucho conocerlo desde la filosofía del derecho de los animales. Y pues nada, o sea, así como estudiante de derecho, como que de repente sí me choca mucho escuchar de repente mis clases que es como los impuestos sobre ganado, tanto por cabeza. Y el animal y es muy fuerte, a mí se me hace muy fuerte escuchar ese tipo de discurso y creo que tal vez no todas mis compañeras, no todos mis compañeros lo perciben así, porque es ya muy formal y todo. Entonces creo que empezar a pensar estos temas desde la filosofía del derecho y desde el activismo, pues puede dar camino, ¿no? A cambiar la narrativa. Entonces agradezco mucho este espacio. Gracias, Sí, Mónica, por estar. Adelante, Nelly. incluso qué bueno que lo has rescatado porque, bueno, al menos Antonio también se ha presentado como
como abogado y tú como estudiante de la abogacía. Y a mí me parece que ustedes son esa esperanza también para los animales porque pueden ser estos académicos que ahora den un curso, ¿no? Y entonces cambien esta perspectiva que comúnmente tienen en la academia los estudiantes, ¿no? Que suponen que este tema pues es para personas que no tienen nada que hacer o que son simplemente no son serios, ¿no? Cuando en realidad tienen una seriedad muy vasta y podríamos comenzar por ahí. Entonces, sí, por supuesto, yo también estoy contigo y con Antonio y con Flor y con Sebastián. Sí, la esperanza es lo que nos mantiene aquí, ¿no? De otra manera, yo creo que estaríamos ya suicidados o algo por el estilo, ¿no? La esperanza es lo que nos mantiene y nos da fuerza porque sabemos que la lucha en la que nos encontramos es una lucha muy justa y yo siempre lo digo, el tema y la cuestión que estamos tratando implica la vida, el sufrimiento de alguien que no debería de estar sufriendo, ¿no? De alguien que no deberíamos de estarle arrebatando sus vidas. Entonces, es una temática muy, muy seria y pues eso es lo que nos mantiene quizás aquí con mayor esperanza. Gracias, Mónica. Justamente, Mónica, gracias por tu intervención. Y sí, justamente vienen estas revoluciones y estas transformaciones profundas a nivel sociales, desde la ética, ahora de la filosofía del derecho, desde la parte jurídica, ¿verdad? Y creo que la respuesta generalmente del sistema, ¿verdad? Así le pasa también a las luchas de las mujeres. La respuesta del sistema patriarcal hacia ustedes generalmente es muy violenta, ¿verdad? Es muy, muy violenta. Cuando se queda sin argumentos, cuando se ve fracturado, su respuesta generalmente tiende a ser violenta. Muy probable que nosotros también, ¿verdad? A la hora de hablar de derechos de los animales nos encontremos con mucha violencia en el promedio para que estos sistemas traten de sostenerse, ¿verdad? A pesar de lo que puedan ser insostenibles. Pero el cambio viene, ¿verdad? Y el cambio se está generando y a poquitos esos avances van dándose, ¿no? Y bueno, ahora sí, agradeciendo por nuevamente tu comentario, Mónica. Lindsay, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es Lindsay, yo soy de Costa Rica. En realidad yo pues no estoy tan metida, digamos, en este tema legal, pero sí considero que una de las cosas que tenemos que ir cambiando en la sociedad es esa forma de pensar, porque yo soy muy como de lo que pensamos, de ahí se genera, digamos, ese sentimiento y a eso responden las acciones. Entonces, yo creo que una de las cosas que se ha perdido a través de los años son esas conexiones emocionales, que hay una desconexión emocional, creo yo, con mi entorno, ¿verdad? Que ha ocasionado que, pues, otras personas o otros seres que habitan dentro de nuestro mismo entorno, pues sufran porque así ha venido desarrollándose el pensamiento, el sentimiento y por ende tenemos acciones que pues dañan, ¿verdad? O alteran la vida de otros seres en el planeta. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar pues es precisamente eso, cambiar esa forma de pensar, transformar y volver a conectar con el medio, sentir, ¿verdad? Para poder pues tener acciones más positivas en la sociedad. Yo en realidad espero aprender un poco más de este tema, porque quiero generar como esa conciencia, ¿verdad? En el medio donde yo, pues laboro y en el medio donde yo me desenvuelvo, porque tenemos las políticas de bienestar animal, ¿verdad? En Costa Rica, pues se han venido haciendo unos pequeños movimientos, pienso yo, que pueden llegar a alcanzar pues grandes resultados si en realidad podemos hacer una transformación a nivel de la sociedad. Sí, algo que ha dicho Lindsay, es muy importante y es que el bienestar de los animales dentro de los marcos jurídicos es posible, poco, pero es posible y esto no hay que abandonarlo. Es decir, a lo mejor muchos de nosotros decimos no hasta que lleguemos a la abolición. No, hay que ser astutos, hay que tener esas estrategias y comprender que ahorita lo único que podemos lograr para los animales es eso, bienestar. Y bueno, ya lo que venga después, vendrá después.
porque de otra manera dejamos desamparados totalmente a los animales. Entonces hay que usar al derecho, al menos desde esas normatividades, y buscar por lo menos ese bienestar del que habla Limsay, que es muy importante, ¿no? Vuelvo a insistir, si no, los animales quedan totalmente abandonados y no podemos hacer eso. Ujú. Claro, gracias, Nelly. Por supuesto, coincido completamente con vos, porque sí, obviamente nuestra proyección es la abolición, ¿verdad? Pero esos cambios radicales hay que ser consciente que lleva un proceso, ¿verdad? Y hay que ir permeándose, ¿verdad? Y estableciendo esta positividad que vos mencionabas, ¿verdad? Y como reconociendo figuras, como buscando leyes, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, esa es muy reciente que establece una ley de maltrato animal, ¿verdad? Todavía muy excluyente para muchos animales, todavía con muchos, muy superficial, pero es un logro importante, ¿verdad? De los grupos animalistas en su momento, que ya comienzan a ver hasta penas de cárceles para aquellas personas que maltratan, ¿verdad? Deliberadamente a un animal o lo someten a crueldad, que antes era impensable llegar a pensar una pena de cárcel, ¿verdad? Hacia un animal. Irán tiene una pregunta que me lo escribió en el chat, supongo que tiene algún problema con el audio, que dice, bueno, hola, primero me gustaría agradecer por la introducción bastante informativa y me llena de emoción poder explorar los ámbitos que mencionó, ya que me gusta creer que aún tenemos la capacidad para razonar ante aquellos por los que tenemos obligaciones y responsabilidades, no solo poder sobre ellos. Mi pregunta, podríamos hablar de construir un método, guía o conducta o prácticas éticas para el trato animal de manera social y económica. ¿Qué pensás, Nelly, vos? Sí, por supuesto. A lo largo de la historia, y eso también lo vamos a ver en un tema específico, pero a lo largo de la historia podríamos decir, han existido efectivamente diferentes formas, ¿no? O guías de conducta que nos llevan a replantearnos estas formas, pues, en las que nos relacionamos con los animales. Entonces, muestras actuales, pues diríamos, pues son todos estos colectivos, movimientos, nuevamente, ¿no? O incluso activistas individuales, ¿no? Que llevan a cabo prácticas a favor de los animales. Hay miles de formas para ayudarlos, ¿no? Talleres, charlas, mesas informativas, cursos, no sé, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos hacer por ellos, liberarlos, ¿no? Incluso hay quien se anima a hacer todo, también eso, rescatar perros de la calle, en situación de calle, gatos en situación de calle, no sé. Hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Entonces, sí, por supuesto, creo que esas prácticas éticas de las cuales nos habla Irán existen. Existen y hay teóricos dentro de la filosofía moral o ética, como lo queremos llamar, que nos han dado esas pautas y nos dicen, bueno, pues aquí está, ¿no? Y Mm. de eso vamos a tratar muchísimo más adelante, pero sí lo vamos a abordar de manera más detallada. Ujú. Perfecto, gracias Nelly. No sé si Perla quisiera aportar algo, que fue la única que no ha terminado, que no ha intervenido. Si gustas, Perla, adelante, como para ir cerrando nuestras intervenciones de la noche. Bueno, tarde para ustedes allá en México. Vamos a ver, dice aquí, que muchas gracias, dice Irán. Bueno, entonces Perla, si no está pues por ahí. Nelly, agradecerte esta primera sesión, por lo tanto. Dice Perla que por el momento no tiene ninguna duda, así que muchas gracias. Y bueno, podemos ir cerrando nuestra primera sesión por acá. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora, nos da un marco muy interesante de trabajo, para poder arrancar este proceso de 6 semanas más, donde nos vamos a ver todos los viernes. A ustedes, ¿verdad? Por estar acá, ¿verdad? Apoyar a la plataforma, ¿verdad? Para que esto sea posible. También les reconozco mucho sus intereses y poder sostenernos en el tiempo. Así que bueno, espero que tengan un lindo fin de semana. Nelly, muchísimas gracias nuevamente a todos y todas. Pasen linda noche y nos vemos entonces el próximo viernes por este mismo medio. Pasen lindo, chaito, que estén muy bien. Gracias. Muchas Gracias, buenas gracias. noches. Hasta Hasta luego. luego. Bye.